En busca de la identidad, exilio y resiliencia. Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a esta nueva entrega. Nos acercamos a un lugar muy especial y lo hacemos como de costumbre con Jorge Schneiderman. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buena tarde, Alejandro. Es un gusto, como tantas otras veces, poder reencontrarme contigo y con la leal audiencia de Radio Sefarad para abordar un tema que se las trae, ¿verdad? Bueno, se las trae y se lo traemos. Nos vamos a Canfranc, nos acercamos al Valle de los Arañones, no nos acercamos al pueblo de Canfranc, que sí está muy cerca, pero es que no estamos hablando de una población, no estamos hablando de un país, ni estamos hablando de un asentamiento de una comunidad judía, sino de un paso transfronterizo que tuvo una gran repercusión en el imaginario colectivo en torno a ciertos temas, pero sí lo tuvo realmente en ese tránsito de personas y también de materiales en los años 40, especialmente en una estación de tren que sería y ha vuelto a ser internacional, con una estructura y una arquitectura, una ingeniería impresionantes, que a día de hoy se puede seguir visitando y de hecho se puede viajar en el Canfranero de nuevo. Jorge, nos acercamos al Valle Pirenaico, nos acercamos a Aragón, nos acercamos a la frontera entre Francia y España, al norte de este país. Así es, Alejandro, y nuestro viaje imaginario a través del tiempo, las fronteras y las culturas nos acerca hoy a los Pirineos, y nuestra hoja de ruta indica que nos detendremos por unos minutos en la estación de Canfranc, un lugar que ambientó durante la Segunda Guerra Mundial infinidad de historias, muchas de ellas que alcanzando ribetes cuasi cinematográficos, ¿verdad? Y bueno, creo que vale la pena decir que es uno de esos sitios que marcaron el derrotero existencial de miles y miles de personas, muchas de las cuales lograron salvarse del más aciago de los destinos bajo las garras del régimen nazi. Y Canfranc es un pequeño municipio del Pirineo aragonés, como bien explicaste, situado en la provincia de Huesca y muy próximo a la frontera con Francia. Es conocido mundialmente y se ha instalado a partir de entonces, ¿no? En el imaginario colectivo por su imponente, diríamos, estación internacional inaugurada allí por el 18 de julio de 1928 por el rey Alfonso XIII y el por entonces presidente francés Gaston Doumerc. La estación fue concebida como un gran enclave ferroviario entre España y Francia, y con más de 240 metros de longitud y cientos de puertas y ventanas, llegó a ser, escuchen bien, estimados oyentes, una de las estaciones ferroviarias más grandes del viejo continente, ¿no? Ahora bien, durante la Segunda Guerra Mundial, como decíamos, Canfranc, bueno, fue un lugar que cobró gran importancia estratégica. Por allí transitaron refugiados que huían de la ocupación nazi, como decíamos, agentes de inteligencia, diplomáticos y mercancías de gran valor. Diversas investigaciones historiográficas han documentado que a través de la estación circularon cargamentos de oro procedentes del Reichsbank, o sea, el Banco Central de la Alemania nazi, y bueno, iban con destino a España y Portugal, mientras que en sentido contrario se exportaba el wolframio, ¿no? Que el wolframio es un mineral
que, bueno, producido en ese momento en España, era utilizado por el Tercer Reich en la preparación de las coberturas, de los blindados, ¿no? Y en todo lo que era la industria armamentística del Tercer Reich, ¿no? En ese sentido, por supuesto que daría para mucho más, podríamos adentrarnos, pero creo que el espíritu de este programa está justamente en detenernos en lo que han sido las historias de vida que se desprenden de todos estos episodios que estamos abordando. Sí, y hablando de historias de vida, como nos comentas, Jorge, vamos a escuchar ahora a Alfonso Marco, que precisamente nació allí, en la misma estación de Canfranc, y conoce bien los vericuetos y los recovecos de este lugar tan especial. Él es licenciado en Historia Moderna y Contemporánea por la Universidad de Zaragoza y nos habla de su relación con el Canfranc, con ese tren que cubría esa línea que nos comentaba Jorge Schneiderman de Pau hasta Canfranc, y atravesando ese túnel de Somport nos acercamos a esta estación a través de Alfonso. En mi experiencia, yo he escrito mucho sobre Canfranc y he hablado mucho pues, en universidades, en distintos medios, para tratar siempre de poner de relieve la importancia y la belleza de nuestro ferrocarril y una historia tan apasionante como tiene. Y en el proceso de escribir el libro sobre el ferrocarril de Canfranc, pues sí, claro, he contado con la opinión y los comentarios de muchas personas. De hecho, en el libro hay 10 personajes que escriben su vivencia y cómo ellos viven el Canfranc, pues desde gente que lucha, la coordinadora por la reapertura, con maquinistas y compañeros de Renfe y de Adif y de los ferrocarriles franceses, o por ejemplo Rosario, que has nombrado, u otra persona que también creo que ha hablado con vosotros, que es Fernando Martínez de Baños, que es la persona que más sabe del Canfranc desde el punto de vista militar y de la importancia estratégica del punto. Y sí, claro, las anécdotas y las cuestiones personales son muy abundantes en el ferrocarril de Canfranc. Pero bueno, aunque parezca un poco vanidoso, creo que casi la historia personal más peculiar es la mía propia, ¿no? Porque yo creo que ahora mismo, no sé si queda alguien que haya nacido en la propia estación, yo creo que no. Es algo de lo que me siento orgulloso y que para mí es parte inseparable de mi vida, primero por el hecho de nacer, y luego por el hecho de que ha sido parte del curso de mi vida, pues ya como un elemento de investigación y de divulgación permanente. Yo Canfranc pues lo tengo siempre presente en esa lucha porque sea algo conocido, en su historia apasionante y en la realidad geográfica que es impresionante también, y por el hecho de intentar conseguir la rehabilitación y la reapertura. Es verdad que la rehabilitación del edificio, que ahora es un hotel que está teniendo mucho éxito, un hotel de 5 estrellas, yo tengo una sensación un poco ambivalente con eso. Por una parte, pues me doy cuenta de que el edificio, que estaba en muy mal estado, pues ahora por lo menos es un edificio en perfecto estado y que tiene un uso constante y que nos ha hecho portada de muchos periódicos y noticiarios en todo el mundo. Por otra parte, pues hombre, tengo un poco de dolor de ver que el edificio histórico ya no sirve para alojar los trenes. Ahora los trenes, al construirse el hotel, pues están muy cerca, están a 50 metros en una de las instalaciones antiguas del ferrocarril, de los muelles de transbordo y de otras instalaciones auxiliares. Allí se encuentran las vías a las que llega el ferrocarril, el tren que 2 veces por día llega a Canfranc y vuelve luego a Zaragoza. Pero siempre queda un poco la sensación de que estaría bien que una pequeña parte de la estación se dedicara al tren propiamente dicho. Pero bueno, eso no ha podido ser y casi pues prefiero quedarme con lo positivo, que es ver el edificio rehabilitado y restaurado, y eso pues en un uso que ha sido un éxito que yo creo que ha sorprendido a todo el mundo en Aragón. Bueno, mencionaba Jorge el Canfranc, este tren de leyenda, como dice Alfonso en su libro sobre la estación del Valle de los Arañones y este propio convoy que atravesaba el también mencionado túnel de Somport. Volvemos hacia allá. Sí, nos retrotraemos un poquito en el tiempo y nos situamos quizás que en aquel tiempo en que tras la derrota de Francia en junio de 1940, la estación quedó situada en un enclave estratégico entre la Francia de Vichy, ¿no?, presidida por el mariscal Philippe Pétain, y la España de Francisco Franco.
Y bueno, aunque España mantenía oficialmente la neutralidad, la política fronteriza fue cambiante. Hubo periodos en que el paso fue restringido e incluso se produjeron devoluciones de refugiados. En otros momentos, en cambio, prevalecieron decisiones humanitarias de autoridades locales o intervenciones diplomáticas que permitieron continuar el viaje para muchas personas. Entre 1940 y 1944, miles de refugiados atravesaron los Pirineos por distintos pasos fronterizos, siendo Canfranc uno de los más importantes del sector central, ¿no? Muchos habían escapado de París, Toulouse o Marsella y cruzaron tratando de arribar a España a través de las montañas donde había muchas personas, lugareños que solicitamente muchas veces le permitían el acceso al otro lado de la frontera. Y de allí, bueno, dirigirse hacia Zaragoza, a Madrid y en ocasiones, por supuesto, hacia Lisboa, puerto a partir del cual ellos seguramente podían acceder con cierta tranquilidad y garantías hacia diferentes destinos, como puede ser la Palestina del mandato británico o mismo el continente americano, Alejandro. Exactamente, también llegaban a través de Badajoz, Valencia de Alcántara, como dice Jorge, hacia Lisboa y atravesando ese gran charco que nos separa a Jorge y a mí en este programa, que nos acerca y que también acerca a aquellas personas que, como nos cuenta Rosario Raro, transitaron la estación de Canfranc. Ella es escritora de libros como Volver a Canfranc o El cielo sobre Canfranc. La escuchamos. La estación de Canfranc, pues muchos se han referido a ella como un transatlántico varado en el Pirineo, o le llaman la gran dama dormida. Bueno, ahora por suerte ya ha despertado, ¿no?, desde que fue rehabilitada, pero sí que es cierto que es un lugar con muchísimo magnetismo. Tiene pues todo ese símbolo de la frontera. No hay cifras exactas, ¿no?, de cuántos judíos consiguieron salvarse cruzando la frontera, porque el paso clandestino pues es una actividad delictiva, ¿no? Porque yo siempre que comento estas cuestiones pienso en alguien que era también de ascendencia judía, en Max Au, el escritor, que reflexionaba sobre las fronteras y decía algo así como que eran esas líneas que no existen, pero que en cambio por ellas los hombres se matan, ¿no? Y me parece que es una muy buena definición. Y claro, imaginarme en ese paraje, porque tú lo has explicado muy bien, ese edificio inmenso que durante años fue pues un lugar fantasmagórico, pero ahora está muy bien, ¿no?, porque ha sido rehabilitado como hotel, pero que yo siempre lo pienso en los términos, ¿no?, de lo que supuso esa visión, porque cuando la inauguró Alfonso XIII, dijo que de alguna forma quería que los viajeros que llegaban desde París y que después cogían ese tren, ¿no?, que el origen de la línea está en Po, que se quedaran deslumbrados, ¿no?, que quería que fuera como un escaparate de la España de 1928, que fue cuando se inauguró. Y entonces el lugar donde está, ¿no?, porque si ese edificio estuviera en París o en Viena no llamaría tanto la atención, pero tú has explicado pues eso, ¿no?, en un valle, el Valle de los Arañones, enclavado allí a 8 kilómetros de Francia, e imaginarme en ese paisaje y transitando el camino de los melancólicos, pues por ejemplo Amar Chagall, ¿no?, cuyo nombre en yidis era Moisés Segal, que además cuentan que llevaba una carpeta con sus dibujos, que yo creo que es inevitable sentirnos atrapados pues por los colores, ¿no?, el estilo de Chagall, y parece que se le cayó sobre el andén y pues esas pinturas de alguna forma iluminaron ese gris de las circunstancias. También cruzó por allí Max Herz, que ya había establecido contacto antes con otro aragonés, en este caso de Calanda, que fue Luz Buñuel, cuando actuó en la Edad de Oro en 1930, pero nada menos
que cruzó por Canfranc Alma Mahler, que yo creo que fue una de las mujeres más fascinantes del siglo XX, y su marido en ese momento, que era Franz Werfel, quien había visitado años antes el santuario de Lourdes y por tanto ya conocía esa zona del Pirineo y del sur de Francia, y les acompañaba Heinrich Mann, que era el hermano mayor de Thomas Mann, con su esposa Nelly, su sobrino, y bueno, y uno de los episodios más famosos que todavía se recuerda allí en Canfranc es cuando cruzó Josephine Baker, nada menos, ¿no? Que entonces ya era una estrella mundial, y ella decía pues que las estrellas no se podían ocultar, y lo que hizo fue una estrategia muy inteligente, y es que hacer todo ese tránsito que otros hacían pues a escondidas para salvarse, pues convocando a la prensa y convirtiéndolo en un espectáculo, porque ella quería que se salvara Jean Lion, que había sido su marido, era un magnate de la industria azucarera, y ella sabía que ante ese espectáculo nadie iba a atreverse a detenerla, ni la gendarmería francesa, ni la Guardia Civil, ni los carabineros, nadie. Dicen, esto yo no he podido documentarlo, me gustaría mucho que hubiera sido así, que incluso bailó su famoso charleston en el vestíbulo de la estación, pero bueno, esto ya lo dejaremos para la leyenda. Bueno, y como nos contabas, Jorge, no son solo las historias de personas que entre el común de los mortales atravesaron ese túnel de Somport para huir del horror nazi, llegando tras esas entrañas de los Pirineos a la España de Franco. Y también queremos fijarnos en aquellos niños que llegaron a Canfranc a través de ese túnel de Somport, como nos cuenta Fernando Martínez de Baños, que en sus investigaciones para la elaboración de su libro Objetivo Canfranc, en el que nos habla de también esos pequeños, esos niños que a través de diferentes asociaciones, como pueden leer en los documentos que les dejamos junto al texto de este programa, tienen bajo la barra de reproducción toda la documentación de estos niños judíos en Canfranc, fueron ayudados, ¿no?, para poder atravesar no solo los Pirineos de Francia hasta España, sino para llegar también hasta Estados Unidos. Nos lo cuenta Fernando Martínez de Baños, que es doctor en Historia y fue coronel de artillería con gran conocimiento de la zona estratégica de Canfranc Estación. Yo todo el estudio que hice para el trabajo del libro fue seguir prácticamente los archivos del Holocausto norteamericano, y ahí fui sacando información, y sobre todo donde encontraba la palabra Canfranc, ¿no? Y encontré pues todos estos 3 viajes de los niños judíos. Me pareció muy interesante porque tampoco se le ha dado mucha prensa aquí en Aragón, y me pareció pues una cosa muy, muy novedosa, ¿no? Yo también desconocía el tema y me fui interesando y sorprendiendo cada vez más pues por todo lo que ocurrió en el sur de Francia en esta época del año 40-41, porque ya sabes que en el 42 las tropas alemanas entran e invaden ya todo Francia, y la estación de Canfranc, en la parte francesa, pues los aduaneros franceses son sustituidos por aduaneros alemanes. Y una de las primeras medidas que tomaron fue el prohibir el tráfico de personas. Entonces entiendo que todos los que pudieron pasar desde Francia a España por Canfranc, pues tuvieron que hacerlo antes de noviembre del año 42. Y ahí fui mirando y estudiando y viendo los personajes, y me encontré pues con toda la obra esta de estas asociaciones, que no las conocía evidentemente, y me llenó de perplejidad de cómo se habían implicado y cómo se habían arriesgado sus vidas para hacer todo lo que hicieron, ¿no? Entonces ahí, en vez de todos los que pudieron pasar, me llamó mucho la atención estos 3 viajes de niños, que fueron siempre entre mayo y junio del año 41, que pasaban por Canfranc, y toda la labor previa, obviamente, para seleccionarlos y
y ponernos en una lista y conseguir los avales y los visados pertinentes. Me llamó la atención pues eso, el matrimonio Chomsky, y luego también me llamó la atención que todas estas personas, incluso los cuáqueros del sur de Francia, también norteamericanos, que estuvieron trabajando en el campo de concentración de Gurs. Gurs es un pueblecito que está muy cerca de Oloron-Saint-Marie, en Francia. Y este campo no es un campo de concentración al uso, o sea que entendemos y vemos los de Mauthausen y otros, ¿no? No, yo entiendo que es un campo de reunión, con todas las maldades que pueda llevar esa palabra de reunión, ¿no? Entonces eso lo construyeron los franceses después de la Guerra Civil Española para que muchos exiliados españoles fuesen allí y después hacer lo que tuvieran que hacer. Y entonces ahí se aprovechó las instalaciones, que es un terreno muy húmedo, actualmente se puede visitar. Ahí fueron pues internados muchas personas y luego fueron desde allí llevadas en tren a los campos de verdadero terror. Y todas estas personas, como Andrés Salomón o Hannah Arendt, la filósofa norteamericana, estuvieron trabajando allí en el campo de Gurs, pues dando clase, ayudando, limpiando, enseñando, en fin, es otro tipo de concepción del campo, ¿no? Y desde ese campo es donde salieron los padres del primer convoy, que fueron llevados desde Marsella, Toulouse, Toulouse-Pau, Pau-Oloron y Oloron-Canfranc. Tomaron la medida, entiendo que caritativa, de sacar a los padres que estaban en Gurs, a los padres de los niños que iban a marchar a España, los sacaron del campo para que pudiesen verlos un ratito. Y entonces cuenta la historia oral o los archivos de este memorial Holocausto, que los niños y las niñas pues no desayunaron y se guardaron los panecillos que les habían dado para dárselo a sus padres sabiendo que el hambre que podían estar pasando, ¿no? Entonces cuentan también pues que fue tan el trauma que se llevaron los niños que ya no volvieron a hacer eso en los siguientes transportes de niños, porque hasta que cerraron la frontera hicieron tres transportes de unos 100 y pico cada niño, que también tengo los nombres suyos y en qué barco iban y demás, ¿no? Pues con estas palabras de Fernando Martínez de Baños vamos llegando al final de este viaje. Nos despedimos a través de esas ventanas que también han supuesto un misticismo. Se hablaba de 365 ventanas, tantas como los días del año. Se encarga también Alfonso de desmitificar un poco todo ese asunto, pero nadie puede negar la belleza y la trascendencia de este lugar tan especial al que les invitamos, como siempre, a viajar, aunque no haya un lugar fijo donde quedarse, porque es un lugar de tránsito, ¿no? Sin lugar a dudas, y si me permites, me gustaría agregar algún pequeño detalle, ¿no? En cuanto a que no solo escapaban familias judías, también utilizaron esta ruta aviadores aliados cuyos aviones fueron derribados, miembros de la resistencia, militares polacos, intelectuales, perseguidos, por supuesto, diplomáticos y otras personas buscadas por la Gestapo, ¿no? Desde Canfranc, la mayoría, continuarían viaje hacia los destinos que anteriormente mencionamos. En lo personal ha sido fascinante poder recorrer este tramo de la historia y adentrarnos en los vericuetos de lo que fue la existencia de este lugar tan emblemático y que hoy evocamos, al igual que otros lugares en el mundo que van trazando la ruta de la peripecia diaspórica del pueblo judío. Alejandro. Pues como siempre, gracias por acompañarnos, Jorge, en este viaje, en especial a través de Canfranc y de esta estación tan especial a la que les invitamos a acercarse
y especialmente en épocas de invierno, cuando está cubierta por la nieve, que también pueden encontrar en Candanchú, en esa estación de esquí cercana, que puede ser un buen destino también si se acercan hasta el Valle de los Arañones. Gracias, como siempre, a todos por escucharnos y a continuar viaje en este tren, en este programa En busca de la identidad, que nos lleva tras la huella del exilio, el pasado, el recuerdo y la identidad de aquellos judíos que continuaron viaje en busca de un destino mejor. Hay un tren, pasa una vez, ¿qué creen? Hay un tren, pasa una vez, ¿qué creen? Hay un tren, hay un tren, hay un tren, pasa una vez, ¿qué creen? Vamos a 100, a toda máquina, estilo dificilísimo es mi modalidad. Hey, deja que te lleve al horizonte, donde el infinito pierde el nombre. Este par tiene rap ejemplar, a veces me apetece deletrear Z-A-R-A-G-O-Z-A hasta S-E-V-I-L-L-A.